Está iniciando la grabación. Bueno, Jaime, ya tenés el micrófono todo para vos. Bueno, a ver, bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial y muy contento por la oportunidad de participar en esta, ¿cómo se llamará? Generación o algo así del diplomado, que ya entiendo que debe ser, no sé, la tercera o algo por el estilo. Sí, Como está anunciado en el programa, el tema sobre el que voy a exponer es antecedentes e impactos de la actual crisis mundial. eh, Adrede hablo de crisis mundial y no crisis económica mundial, queriendo destacar de que si bien me voy a centrar en aspectos económicos de la crisis, dado incluso el carácter del diplomado, pero estamos hablando de algo más que la situación económica. Estamos hablando de una situación muy fuerte de deterioro mundial en todos los sentidos. Voy a poner un power. Ustedes me dicen si se ve. No sé si lo están viendo ahí. Debería estar el título de... sí, sí, ya se Cargo. está viendo. Sí Ah, se ya, ve. perfecto. Entonces, bueno, el título es Antecedentes e Impactos de la actual crisis mundial. Y como les decía, si bien me voy a centrar en contenido económico, pero hay que tener presente que en realidad estamos en un escenario de profundo deterioro. Ahí. Ahí hay una especie de cuadro síntesis de lo que quiero destacar cuando hablo de un escenario de profundo deterioro. Estamos ante una confluencia de crisis o ante una sola crisis que tiene múltiples contenidos y que se desenvuelve en una cantidad muy importante de ámbitos. Crisis que uno podría calificar como global, como civilizatoria incluso, pensando en algunos planteamientos de Wallerstein. Entonces, lo primero que quiero destacar es justamente eso, el que estamos en una situación de deterioro muy profundo del funcionamiento del sistema mundial. En la parte izquierda de la diapositiva, eh, identifico algunos de los principales ámbitos de ese deterioro sistémico. Por un lado, no es necesario detenerse mucho en la constatación de que hay una lucha por la hegemonía, o al menos una lucha por intentar de parte de Estados Unidos frenar su deterioro hegemónico, y que esa lucha está teniendo expresiones cada vez más agudas. Me parece muy claro que la confrontación entre Rusia y Ucrania forma parte de eso. Si uno tiene presente, por ejemplo, todo el proceso de ampliación de la OTAN, que arrancó inmediatamente después de la caída del muro, a pesar de que justamente cuando cayó el muro había un compromiso de no ampliar la OTAN hacia el este, en dirección a Rusia. Pero bueno, se fue ampliando hasta que estalló el conflicto actual. Por lo tanto, más allá de que el conflicto sea con Ucrania, en realidad es con la OTAN y es con Estados Unidos. Y es un conflicto que está dando cuenta de los intentos por frenar el deterioro hegemónico de los Estados Unidos en todos los niveles. En el nivel directamente militar está este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero en el terreno económico, por ejemplo, hay conflictos cada vez mayores que se vienen desenvolviendo de Estados Unidos frente a China. Está la guerra comercial que inició Trump respecto de China,
y que se mantiene hasta la fecha. Y por lo tanto, la confrontación es global, diría yo, en términos de los ámbitos que abarca, no tanto de los espacios geográficos hasta hoy, pero sí en términos de los distintos ámbitos en los cuales se está disputando la permanencia o no de la hegemonía estadounidense. Y eso está dando lugar a reacomodos muy profundos y a altos niveles de incertidumbre de lo que pudiera ocurrir en el futuro, incluso en el futuro mediano, en un largo plazo, respecto del sistema piramidal de países y de los movimientos que pudieran darse en ese sistema, que de hecho ya se vienen dando. Si uno piensa en la disputa económica Estados Unidos-China, por ejemplo, está claro el avance progresivo de China en sectores claves del comportamiento y de la acumulación. En segundo lugar, todo esto dicho muy rápido para centrarme en el aspecto económico. En segundo lugar, el escenario actual, el escenario sistémico, está claramente atravesado por el deterioro ambiental que es resultado de patrones de producción y consumo que se desenvolvieron a costa de la naturaleza. Hay una invasión progresiva de la naturaleza por parte de la actividad económica y en particular de la actividad económica capitalista. Seguramente todos hemos escuchado el término de antropoceno, capitaloceno, etcétera. No son lo mismo, hay discusiones, pero no cabe duda que el patrón de producción y consumo, que ha estado vigente, digamos, por lo menos desde hace casi 2 siglos, estoy pensando que en este año estamos cerca de la finalización de la etapa más de transformación más rápida de la revolución industrial de hace 200 años. Más o menos se habla de 1823, ¿ya? Como un punto de quiebre en esa revolución industrial, que además coincide con una crisis muy profunda, la de 1823, que para muchos es el inicio de el ciclo económico por causas propias del funcionamiento económico, por causas no exógenas. Algunos que hacen historia del ciclo económico arrancan con lo que ocurrió hace 201 años, en 1823. Está claro que desde ahí se impone un patrón de producción y de consumo profundamente depredador, ¿ya? Y que está mostrando claramente sus límites, y que son límites que estamos viviendo día con día. Creo que no hay un lugar del mundo donde no estén ocurriendo fenómenos climáticos extremos, ya sea de calor extremo, de sequía, o ya sea de disminuciones de temperatura, de grandes eventos climáticos. Realmente no pasa un día sin que haya alguna inundación en algún lugar, que para ese lugar es la mayor de hace 50 años, 100 años, etcétera. Y por consiguiente, también en ese sentido estamos viviendo un periodo de crisis global, ¿ya? No es solo un conjunto de problemas que tienen que ver con las relaciones eh, entre el capital y el trabajo, entre los propios sectores capitalistas y entre los países, sino también con una crisis en la relación con la naturaleza. Incluso está bastante argumentado que fenómenos tales como la COVID-19 tienen que ver con eso, tienen que ver con la zoonosis, con el haber invadido espacios naturales, lo cual multiplicó las posibilidades de transferencia hacia las personas de virus que estaban en animales. Se habla mucho de los murciélagos, etc.
Entonces, bueno, tenemos esos dos ámbitos generales de crisis que no son estrictamente económicos, pero que desde luego tienen un impacto en el funcionamiento económico del sistema mundial. Y el tercer ámbito que destaco ahí es el deterioro social, y menciono solo tres cosas. La desigualdad que sigue caracterizando al funcionamiento del sistema mundial, desigualdad económica, desigualdad social, expresada de muchas maneras, y que incluso tiende a acentuarse. Yo diría tiende a acentuarse primero en los marcos del neoliberalismo, los últimos 50 años, digamos, y tiende a acentuarse en el marco de los fenómenos que han venido ocurriendo en periodos más cortos de tiempo. Creo que no es necesario, por ejemplo, destacar lo que significó la pandemia, el confinamiento, etcétera, en términos de los elevados niveles de desigualdad que trajo consigo. Sería cosa de recordar qué significó el confinamiento para los distintos países y grupos sociales y el tema de las vacunas. Había un momento cuando más se necesitaban las vacunas, que el número de personas por cada 100.000 habitantes que estaba vacunado era 10 veces mayor en los países desarrollados que en los países más atrasados, por ejemplo. Esa distancia ahora se ha reducido, pero bueno, desde las vacunas, el acceso a medicamentos, el acceso a respiradores, etcétera, prácticamente cada cosa que ocurre en el funcionamiento sistémico ocurre con grandes niveles de desigualdad. Tanto lo que uno puede considerar como problemas, como lo que uno pudiera considerar como avances. ¿Ya? Está la desigualdad digital, por mencionar, que todavía hoy sigue siendo muy profunda. También el número de personas que tienen acceso cotidiano a Internet es notoriamente mayor en los países desarrollados que en los países más atrasados. Ese conjunto de problemas creo que están siendo muy mal manejados por lo que uno podría llamar el orden mundial. Creo que la crisis global a la que estamos asistiendo es también una crisis profunda del multilateralismo. ¿Ya? Todas las estructuras multilaterales que supone que deberían atender problemas de carácter global no han podido hacerlo de manera adecuada. Lo que estoy poniendo en esa parte de la pantalla, creo que cualquier recuento de lo que ha hecho el sistema de Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad frente a los conflictos es fuertemente negativo. ¿Ya? Estoy pensando no solo en la guerra Rusia-Ucrania, sino en la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza, por ejemplo. Son ejemplos recientes de una incapacidad de largo plazo del sistema de Naciones Unidas, y en este caso de aquella parte del sistema de Naciones Unidas que está específicamente para cuidar la paz, que es el Consejo de Seguridad. Esa es la misión básica del Consejo de Seguridad, y en eso siempre ha funcionado bastante mal. Hay mucho que revisar de manera muy radical respecto de cómo funciona el Consejo de Seguridad y cómo funciona la propia Asamblea General. En términos muy gruesos, yo diría la Asamblea General tiende a discutir temas pertinentes, temas importantes, toma acuerdos sobre esos temas, pero no tiene capacidad de imponer esos acuerdos. Hay ejemplos evidentes de acuerdos tomados sistemáticamente y que sin embargo no se traducen en nada. Por poner un ejemplo cercano, los acuerdos sucesivos de rechazo al bloqueo estadounidense sobre Cuba, los múltiples acuerdos del Consejo de Seguridad acerca justamente del tema de Palestina, etcétera.
Entonces tenemos por un lado un órgano deliberativo sin mayor capacidad de decisión, es decir, excepto en puntos específicos, ¿ya? Que en general delibera, yo diría, de cosas que son relevantes, y tenemos un Consejo de Seguridad con capacidad de decisión, pero que no funciona. Ya llevan décadas los reclamos acerca de el veto en el Consejo de Seguridad, el veto que poseen los 5 países grandes, que además son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No solo hay reclamos, hay acuerdos de reestructurarlo, hay por lo menos unas 6, 7 propuestas de reestructuración de secretarios generales de la ONU, de grupos de países, etcétera, y no pasa nada. Y no pasa nada en situaciones como las que se están viviendo ahora, tanto en el marco de la guerra Rusia-Ucrania como en el conflicto y la verdadera masacre que está ocurriendo respecto de la franja de Gaza. Algo parecido se puede concluir respecto de una incapacidad del multilateralismo para enfrentar problemas en lo que respecta al cambio climático. Son centenas de documentos que se han elaborado, de estudios, de balances, de propuestas. Hay documentos muy sólidos que dan cuenta del cambio climático, de la Organización Meteorológica Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y desde luego del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El panel entregó su 6º informe entre el año 2001 y 2002. La última parte la entregó en el 2003, que era el documento de síntesis, donde seguía alertando de la gravedad del cambio climático, de lo rápido que está incrementándose la temperatura del mundo. Sus balances han ido acercando la fecha en la cual ese incremento de temperatura va a llegar a ser superior a 1,5 grados respecto del nivel preindustrial. En algún momento del año pasado se alcanzó esa cifra. Por lo tanto, está claro que la emergencia climática va creciendo, que las expresiones del cambio climático se van multiplicando, que se van multiplicando también las expresiones de la pérdida de biodiversidad, y hay otro panel que está dedicado a eso y que va entregando informes. Y si uno compara todo eso con lo que realmente se está haciendo, ¿ya?, con lo que se va acordando en las distintas reuniones que tienen que ver con estos temas, ¿ya?, la verdad es que la distancia es enorme. Yo diría que hay 2 grandes distancias que no se ve que vayan a acortarse. Por un lado, una enorme distancia entre lo que está ocurriendo y lo que los balances van pudiendo captar. Por más esfuerzos que se hagan, los balances van por detrás del deterioro ambiental y por eso tienen que ir siendo corregidos. En segundo lugar, una distancia muy grande entre esos balances, que de por sí tienden a quedarse cortos, y los compromisos que se adquieren para enfrentar el problema. E incluso en tercer lugar, una distancia muy grande entre los compromisos que se asumen, llámese protocolo de Kioto, llámese acuerdo de París, y lo que realmente se hace. ¿Ya? Por lo tanto, si uno compara lo primero con lo tercero, si uno compara el deterioro ambiental con las acciones que realmente se están tomando frente a él, la diferencia es simplemente enorme. Y bueno, respecto del deterioro social, solo un par de cosas y un par de gráficas. Esta gráfica está en el documento de la UNTA, que está en la bibliografía. En realidad lo que puse en la bibliografía es la síntesis en español. Esta gráfica corresponde al documento entero, digamos, a la versión completa, que es más larga. ¿Ya? ¿Qué viene ocurriendo con la distribución del ingreso? Pensando en el tema de la desigualdad, en este caso, de la desigualdad de ingresos.
Eh, no sé si se ve mi cursor, si se ve el mouse. Ah, ya. Bueno, me interesa la parte de arriba, esta área de aquí, ¿ya? Que son los ingresos eh, de aquel sector que tiene los mayores niveles, ¿ya? Y lo que interesa destacar son situaciones de este tipo, ¿ya? Situaciones que apuntan a que incluso durante las emergencias que se han venido viviendo desde el 2020 en adelante, si asumimos el arranque de la COVID, ¿ya? Los ingresos de, en este caso, de las 200 mayores empresas transnacionales siguen creciendo, ¿ya? Uno podría decir que en crisis como la del 2020, que significó una caída tremenda en todos los indicadores, uno podría suponer que todos pierden. Pero la verdad es que en las crisis nunca es cierto que todos pierden. Dentro de las crisis hay grandes ganadores, ¿ya? Si uno revisa qué ocurre con las grandes empresas tecnológicas, ¿ya? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera. ¿Qué ocurre con las grandes compañías farmacéuticas, conocidas como Big Pharma? ¿Y qué está ocurriendo con los fabricantes de armas? ¿Ya? Es evidente que ellos están ganando y están ganando mucho con todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. ¿Ya? Se están no haciendo, sino multiplicando grandes fortunas en el interior de la crisis, lo cual, por cierto, siempre ocurre. En cualquier crisis, como digo, hay una inmensa mayoría de la población que pierde y hay partes muy pequeñas de la población que, por el contrario, ganan. Lo segundo es esto, y no alcanzo a ver mi título. A ver, si lo acomodo aquí. Zonas subalimentadas en el mundo. Ah, ya, claro. En la subalimentación. ¿Ya? Así muy rápido, aquí está dividido por grupos, ¿ya? La barra y línea negra es el promedio mundial, la barra y línea roja es lo que ocurre con los países atrasados, con los países que en esta clasificación de la FAO les llaman de ingreso bajo. La barra y línea azul es el ingreso medio, países de ingreso, perdón, medio bajo, y la siguiente es medio alto, amarillo, ¿ya? Todas las barras lo que indican es qué porcentaje de la población está subalimentado. Y todas las líneas lo que indican es cuántos millones de personas de cada uno de esos grupos está subalimentada, ¿ya? Y bueno, creo que no necesita mayor explicación. Se venía de una situación de disminución del tema de los problemas alimentarios, disminución muy desigual, disminución dentro de la cual de repente había hambrunas, ¿ya? Pero esa disminución se revierte claramente ya desde hace algunos años. Yo le diría como punto de inicio de la reversión y del consiguiente incremento del problema alimentario mundial al año 2016. Por lo tanto, vamos a completar 8 años, ¿ya? En que el problema alimentario no solo no se atenúa, no solo no mantiene su tendencia a disminuir, sino que se ha incrementado de manera importante. Si uno revisara, por ejemplo, está todo el tema de una serie de productos alimentarios respecto de los cuales hubo grandes problemas en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente cereales, por ejemplo, y algunos aceites. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una mirada muy rápida a un par de indicadores que dan cuenta de que estamos
en presencia de problemas muy graves, ¿ya? Problemas muy graves que en términos generales yo los ubico alrededor de la disputa por la hegemonía estadounidense y por sus intentos desesperados de mantenerla o de atenuar su caída al menos, y problemas muy graves que tienen que ver con el deterioro ambiental, tanto en términos de pérdida de biodiversidad como en términos de cambio climático. Solo como un dato muy al pasar. En lo que respecta a la biodiversidad, el informe más reciente del panel que está dedicado al tema, del panel intergubernamental, que es un informe de hace unos 3 años, ellos dicen de 10 millones de especies, hay 1 millón que está en peligro de extinción. ¿Ya? Y bueno, lo del cambio climático no es necesario volver sobre el tema ni recordar mucho. Todos estamos viviendo lo que significa eso. Y en tercer lugar, el tema de las desigualdades, que se multiplican en todos los sentidos y en todos los niveles y en todos los ámbitos, en todos los espacios geográficos. Paso a la parte más económica de lo que me interesa destacar. Lo que estoy mostrando es un cuadro muy apretado que se refiere a tres cosas: del comportamiento económico global eh, de los últimos, digamos, 15 años, un poco más, 18 años. ¿Ya? Por un lado, cómo se ha comportado la producción global, ¿ya? El PIB, ¿ya? Que es lo que se indica con las líneas, con la línea es el crecimiento anual del PIB. Me detengo un poco en eso. Se ven claramente aquí las caídas en la actividad económica global, por un lado en el año 2009, ¿ya? Y por supuesto en el año 2020. ¿Ya? Eh, para ver en qué consiste hay que leerlo en el eje izquierdo. En el año 2009 el PIB disminuyó de manera absoluta, estuvo un poco por debajo de cero el crecimiento, y en el año 2020 estuvo en alrededor de 3% la caída absoluta de la producción mundial. ¿No? Y en los años intermedios ha habido un crecimiento bastante bajo. Esto de un crecimiento bajo en los años intermedios, entre el 2009 y el 2020, me interesa destacarlo porque está dando cuenta de un escenario en el cual la gran crisis que ocurrió en el 2008-2009 no fue superada. Es lo que me parece que hay que tener presente y que voy a reiterarlo cuando estemos hablando de los otros dos indicadores que aparecen en la gráfica. Los otros dos indicadores se leen en el otro eje, en el eje derecho, y son, por un lado, este indicador que estoy mostrando, estas barras, lo que indican es la relación porcentual entre el comercio internacional y la producción mundial. Lo que normalmente se llama el coeficiente de apertura comercial. Lo que me interesa destacar es que ese coeficiente de apertura comercial era muy elevado, venía creciendo mucho desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Se había multiplicado prácticamente por dos. Si uno toma, digamos, los años 70 y los compara con los años 90. ¿Ya? Los años 90 o el comienzo de este siglo incluso. Y esa relación entre comercio y producción global se ha venido deteriorando. ¿Por qué es importante? Porque esa relación, por dos cosas. Primero, porque en buena medida el hecho de que el comercio internacional tuviera un dinamismo muy elevado, actuaba como una especie de locomotora sobre el funcionamiento económico global. Si uno observa que esa relación comercio-PIB
ha tendido a mantenerse o incluso a disminuir. La locomotora, por lo menos en este periodo, se ha agotado, ha dejado de funcionar como tal. Y en segundo lugar, en un terreno un poco más conceptual, cualquier definición que uno dé de qué se entiende por globalización, más allá de que no es solo un fenómeno económico, etcétera, en lo económico incluiría justamente esa relación creciente entre comercio y producción. Esa relación en que una parte cada vez mayor de lo que se produce se envía al exterior y cada vez más de lo que se produce proviene en insumos desde el exterior. ¿Ya? Eso es lo que en otros términos uno llamaría o formaría parte importante de la internacionalización de la economía. Y por lo tanto estamos ante un escenario de freno de esa internacionalización en lo que respecta al comercio. En buena medida, si miramos las barras pequeñas, también respecto a la inversión. Las barras pequeñas lo que comparan es la inversión extranjera con la inversión total, con lo que se conoce como formación bruta de capital fijo. Y también la inversión extranjera va disminuyendo su presencia en el total de inversión. ¿Ya? Los flujos de inversión tienden a perder importancia respecto de todo lo que se invierte. Y los flujos de comercio tienden a perder importancia respecto de todo lo que se produce. Y eso tiene su arranque en el periodo inmediato posterior a la crisis del 2008. Creo, no soy el único, muchos creemos que el 2008 marca un importante punto de quiebre y que ese punto de quiebre tiene que ver con muchos ámbitos del funcionamiento económico, como los que estamos mirando aquí del comercio, de los flujos de inversión, y también, desde luego, de lo ocurrido con las finanzas, que es un tema que tocaré rápidamente después. Esta es una comparación en términos de tasas de crecimiento del PIB, que la acabo de mostrar antes, pero también del comercio. ¿Ya? Y bueno, lo que me interesa destacar es desde aquí, desde el 2008 en adelante. ¿Ya? Excepto este año, excepto más bien los años inmediatos posteriores a las grandes caídas del comercio, que en esos años inmediatos posteriores hay un crecimiento elevado, porque se sale del hoyo, ¿ya? Excepto esos años, en general el comportamiento del comercio es bastante deteriorado. La idea es que comparen el comportamiento de las dos líneas en este periodo largo, desde el inicio del periodo hasta aquí, y confronten eso con lo que es el comportamiento de las dos líneas desde el 2008 en adelante. En todo el periodo previo, lo normal era el comercio creciendo mucho más que la producción. Desde hace ya 15 años pasa a ser normal que el comercio crezca en ritmos parecidos o incluso en ritmos inferiores a la producción. ¿Ya? A esto me refiero cuando hablo de este proceso de freno, de reversión del papel que históricamente el comercio internacional ha jugado en el funcionamiento sistémico. Esto muy rápido es para tener presente las grandes diferencias de comportamiento económico entre China, que es la línea amarilla, y el resto del capitalismo desarrollado, en este caso la línea negra, que es Estados Unidos, y la línea azul, que es la zona del euro. ¿Ya? Estas grandes diferencias en los ritmos de crecimiento están expresando el avance de China frente a Estados Unidos y frente a Europa. Desde luego que detrás de esto hay mucho más. No es solo que China creciera más rápido,
¿ya? Tenía que ver con la estructura productiva china, con los sectores estratégicos, con la 5G, etcétera, ¿ya? Y bueno, en el periodo reciente esa gran diferencia disminuye, ¿ya? China ha perdido dinamismo sin que ganen dinamismo sus competidores, digamos. Más bien China en alguna medida se ha sumado a un comportamiento bastante deteriorado, por así decirlo, que ya estaba presente claramente tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Bueno, esto en general da cuenta de la disputa en el terreno económico, ¿ya? Que es una disputa en la cual lo que destaca como mirada de largo plazo era el avance de la economía china y el relativo freno de la economía estadounidense. Y por lo tanto un cuestionamiento creciente a su capacidad de ejercer hegemonía en el terreno económico, en este caso principalmente, si estamos hablando de la disputa con China. Si alguien me puede decir el título. Inflación. Ah, claro. Sí, esto es muy rápido. Una de las consecuencias, uno de los fenómenos importantes que han venido ocurriendo en términos de desequilibrio macroeconómico es el tema de la inflación, ¿sí? Que la verdad se disparó sobre todo en el marco de la guerra Rusia-Ucrania. Ya les mencionaba los alimentos, el petróleo, el gas, el aceite de girasol, los fertilizantes, son todos productos clave en las exportaciones de Chile, perdón, de Rusia, en parte de Ucrania, dependiendo de qué producto estemos hablando. Todo eso llevó a un incremento muy importante de la inflación, que ha logrado ser relativamente frenada, ¿ya? Yo diría que el máximo de la inflación fue el año 2022 y que a partir de ahí hay una tendencia a la disminución, a pesar de que sigue siendo elevada. Y los informes más recientes apuntan en la misma dirección. No hay un rebrote inflacionario, pero los niveles de inflación siguen siendo bastante altos. Este es el desempleo. Muy rápido, lo que interesa es este incremento violento del desempleo que tiene que ver con la COVID, con la pandemia y con el confinamiento, ¿ya? Aquí se marcan las cifras de desempleo para los distintos grupos de países y los mayores niveles de desempleo durante la pandemia fueron en los países de ingreso medio bajo, ¿ya? Y no tanto en los países más pobres, que serían la línea roja punteada, sino en la línea roja continua. Y bueno, que a nivel mundial, que son las barras, hubo un incremento muy grande del desempleo. Por supuesto, estoy hablando del confinamiento. Incluso esto llevó a que la Organización del Trabajo, la OIT, tuviera que medir de otra manera el asunto, ¿ya? Ya no se trataba solamente de medir el desempleo, sino de medir el número de horas perdidas. Con esto de que una cantidad muy grande de gente siguió teniendo empleo, pero con media jornada, cuarto de jornada, etcétera. Entonces, bueno, el desempleo aparece como otro de los problemas importantes, también un problema que se viene arrastrando desde hace décadas, ¿ya? Les recuerdo que en la posguerra el objetivo alcanzable se llamaba pleno empleo, ¿ya? Eh, en los últimos 50 años nadie habla de pleno empleo, ni siquiera en campañas presidenciales, ¿ya? Se habla de que se va a tratar de que el desempleo no sea superior a un 3 y tanto, 4%, ¿ya? Y muchas veces es notoriamente superior a esas cifras, digamos. Incluso se acuñó el concepto, la idea de tasa natural de desempleo. Ese concepto no existía antes.
esta idea de que hagamos lo que hagamos, el desempleo no va a bajar de un determinado nivel que no es pequeño, digamos, que tiene que ver supuestamente con el cambio tecnológico, etcétera. Un par de problemas que son bastante actuales, sobre los cuales me interesa decir algo, ¿ya? Por un lado, está regresando el problema de la deuda y en particular el problema de la deuda de los países atrasados, ¿ya? También ahí hay una larga historia. Les recuerdo los años 80 en América Latina. Todavía hay gente que a los 80 los califica como la crisis de deuda. Fue mucho más que eso, evidentemente. Pero es verdad que la deuda externa, la incapacidad de pago de la deuda externa, jugó un papel clave. Desde ese entonces, sobre todo desde los años 90, se empezaron a formular planes intergubernamentales para enfrentar la incapacidad de pago, no de América Latina, sino de países atrasados en general. Se echaron a andar iniciativas, y hubo varias, pero la más conocida fue la iniciativa HIPS, la iniciativa para países pobres altamente endeudados, respecto de los cuales, si cumplían con una serie de requisitos, se les aliviaba el pago de la deuda. Incluso en algún momento se les condonaba una determinada parte de lo que estaban debiendo. Cuando se empezó a aplicar la iniciativa HIPS de países pobres altamente endeudados, hubo algunas voces que decían, miren, si lo único que hacemos es disminuir lo que tienen que pagar, en pocos años van a estar en una situación semejante. Hay un problema más estructural ahí que los lleva a endeudarse, y para corregir eso se requieren bastante más cosas de las que están hoy sobre la mesa. Bueno, yo diría que hoy ya estamos en una situación en la cual esos países HIPS de nuevo están a punto de declarar incapacidad de pagos, ¿ya? En términos generales, la deuda, y la deuda gubernamental y la deuda privada, incluso bueno, los mayores volúmenes de deuda no están en los países atrasados, están en los países desarrollados. Lo que sí está en los países atrasados es la mayor incapacidad de pago. Los países desarrollados tienen mucho más posibilidades de hacer frente a grandes volúmenes de endeudamiento. En los países atrasados esa capacidad no existe, ¿ya? Inmediatamente que surgen problemas de deuda, pasan a dejar de ser sujetos de crédito, les rebajan la calidad de los papeles que emiten, ¿ya? De los bonos gubernamentales, de los títulos de deuda, etcétera, y por lo tanto tienen mucho más posibilidades que cualquier otro país que pudiera estar más endeudado, tiene mucho más posibilidades de no poder pagar. Ya hay bastantes advertencias que se está cerca de eso, cerca de una nueva incapacidad grande de pagos, grande en términos de un gran número de países que muy probablemente en un plazo no lejano, en un plazo bastante cercano, van a tener que decir que no pueden pagar. ¿Ya? Y es un problema, como digo, que en su vertiente actual es relativamente reciente. No el que los países se endeuden, no el que los países atrasados tengan problemas en general para cubrir los compromisos que adquieren, sino en concreto para enfrentar una situación en que tienen que dejar de pagar. Y lo que viene después de eso, desgraciadamente, ya lo conocemos en América Latina. Aparece el Fondo Monetario, vienen los programas de ajuste, que significan privatizar el funcionamiento económico, etc. Bueno, esto lo voy a ver muy rápido porque ya se está acercando el tiempo. Se refiere a que una parte de los
problemas por los cuales ha venido atravesando el funcionamiento sistémico y en particular una parte importante de la crisis del multilateralismo tiene que ver con las organizaciones que regulan supuestamente el funcionamiento de la economía internacional. En particular, en este caso, lo que estoy mostrando es un cuadro síntesis de el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio está en una situación de crisis desde antes que empezara la actual ronda de Doha. La verdad es que 2 años antes de Doha hubo la reunión de Seattle, la cumbre ministerial número 3 de la OMC en Seattle, y ya ahí quedó claro que había una crisis profunda, que logró atenuarse transitoriamente en Doha. No por casualidad, Doha fue 2 meses después del 11 de septiembre, y por lo tanto Doha era que el que no está con el libre comercio le está haciendo el juego al terrorismo. Era el discurso estadounidense en la reunión ministerial de Doha. Y por otro lado, la promesa de atender las necesidades de los países atrasados. Con ambas cosas, yo diría con ese palo y esa zanahoria, se logró echar a andar la ronda de Doha. Debería haber terminado en el 2005, debería haber durado 4 años. Estamos en el 2024, han pasado 23 años y nadie sabe qué va a pasar con la ronda de Doha. Aquí hay una especie de recuento mínimo con los momentos en los cuales se decía que se habían logrado avances importantes, que es lo que está por fuera de la flecha, pero en la práctica la ronda de Doha y en general la OMC está sumida en una profunda crisis que tiene que ver con esta idea general que estoy tratando de argumentar, que es un deterioro y una incapacidad creciente del multilateralismo para atender a los actuales escenarios en el funcionamiento del sistema. Esto me lo salto, estos son los acuerdos comerciales que se han firmado en los últimos 70 años o algo así. ¿Ya? El hecho de que se ha firmado un número enorme de acuerdos, ¿ya?, paralelamente a las negociaciones multilaterales. Muchos de esos acuerdos también están en crisis. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la tendencia que había a los llamados mega acuerdos, a los mega bloques, respecto del comercio de bienes, del comercio de servicios, etcétera, prácticamente se ha frenado. Eso en parte tiene que ver con el deterioro del comercio internacional y en parte tiene que ver con una redefinición, por ejemplo, de las llamadas cadenas de valor. Esto de las cadenas globales de valor tuvo su costo en términos de la crisis de los contenedores, de los chips, etcétera. Bueno, esa es una lista de los problemas que hoy están presentes en la Organización Mundial de Comercio. Tanto los problemas evidentes como los problemas latentes, diría yo, que son los dos de abajo. No me voy a detener, pero la idea es que la OMC está prácticamente estancada. No solo está estancado el proceso negociador de Doha, sino la propia OMC. Solo un ejemplo muy rápido. Un componente importante del funcionamiento de la OMC es el mecanismo de solución de controversias, que era muy distinto, mucho más preciso, etcétera, de lo que había sido en el anterior GATT. ¿Ya? El mecanismo de solución de controversias incluye un órgano de apelación, donde apelan los países que reciben un dictamen en una controversia y que es un dictamen con el que no están de acuerdo. Entonces lo que hacen es apelar. Para eso existe el órgano de apelación. Bueno, el órgano de apelación, que es una parte importante de cómo se desenvuelve una controversia, no funciona desde hace unos 3 años.
No funciona porque no se ha podido ir completando el número mínimo de personas para que el órgano pueda funcionar. Y no se ha ido completando porque hay un sistemático veto estadounidense a cualquier persona que se proponga para formar parte de ese órgano de apelación. Solo les doy eso como ejemplo, pero son muchos los ámbitos, sobre todo muchos los temas en los cuales no se logra acuerdo, y eso tiene sumido al multilateralismo comercial en una grave crisis, diría yo. El último tema que me interesa es el tema financiero. También en esto voy a ser muy rápido. La síntesis sería la siguiente. Para todo el mundo está muy claro que la crisis del 2008 estalla en el sector financiero. ¿Ya? Estalla particularmente en todo lo que tiene que ver con las hipotecas, el mercado hipotecario. ¿Ya? Y también estalla en la parte no financiera, que es la actividad de construcción. Ambas cosas se cayeron al mismo tiempo. Se cayó la actividad de construcción y se cayó todo el mecanismo de financiamiento que tenía que ver con las casas habitación, con las hipotecas. ¿Ya? Partiendo de eso, sabiendo desde luego que se extendió al resto de la economía, al resto del mundo, etcétera, habiendo arrancado en Estados Unidos la crisis, inmediatamente que estalla la crisis, se desarrolla toda una estrategia para redefinir el funcionamiento del sector financiero mundial. Esa estrategia la autoasume, se autoasigna el papel de enfrentar la crisis, el grupo de los 20, el G20, ¿ya? Que en ese momento, desde el 2008, empieza a funcionar a nivel de presidentes. Los 10 años anteriores que ya existía, funcionaba a nivel de ministros y de responsables de banca central. Desde el 2008, por la crisis, empieza a funcionar a nivel de jefes de Estado, presidente o primeros ministros. Y hacen un listado, que es el que aparece ahí, de cuáles son los problemas que hay que resolver. ¿Ya? Que tenían que ver con todo el funcionamiento del sistema financiero. No lo voy a leer, solo aclaro que IFI significa Instituciones Financieras Internacionales, o sea, Fondo Monetario y Banco Mundial. Uno de los problemas era la falta de credibilidad y la falta de capacidad que habían mostrado el banco y el fondo, y sobre todo el fondo, que no fue capaz de prever, no fue capaz de prevenir y no fue capaz de enfrentar la crisis una vez que ella estalló. Y así, los mercados de derivados, la falta de regulación sobre los bancos, las instituciones bancarias de importancia sistémica, o sea, la idea de que había instituciones bancarias que eran tan grandes que no se les podía dejar quebrar. Y esa fue la excusa para los grandes paquetes de rescate. Entonces, bueno, era un problema a resolver. La fuga de capitales y en particular los paraísos fiscales, que aquí aparecen, o el lenguaje de ellos es jurisdicciones no cooperativas, los grandes errores cometidos por las agencias calificadoras de riesgos, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, ¿ya? No me voy a detener, pero fue un verdadero escándalo lo mucho que se equivocaron a la hora de calificar los papeles que se negociaban en bolsa de valores. El hecho de que una parte importante de lo que se negociaba como crédito se negociaba no a través de bancos, sino en la llamada banca a la sombra, ¿ya? Que son instituciones financieras no bancarias. ¿Ya? Para que tengan una idea, más o menos la mitad del total del financiamiento que circula es de la llamada banca a la sombra, que tiene como característica el que no está sujeta a las regulaciones de los bancos, porque no son bancos. ¿Ya? Los fondos de inversión, ¿ya? Las compañías que administran fondos de pensiones, ¿ya? Actúan como intermediarios, mueven enormes cantidades de dinero
y no están sujetas a regulaciones bancarias. Bueno, el hecho de que no estaba claro cómo tenía que quebrar un banco y el poco contacto que había entre las distintas instituciones que regulan, supuestamente, que supervisan el funcionamiento financiero. Muy rápidamente, uno de los problemas que mencioné aquí es el problema de los derivados. El volumen que alcanzó el mercado de derivados, que es un mercado caracterizado por la especulación. ¿Ya? Yo diría que hay dos grandes ámbitos donde se concentra la especulación financiera: el mercado de derivados y el mercado de divisas. En lo que respecta al mercado de derivados, la cifra más reciente es que ese mercado tiene un volumen que es incluso superior al que tenía cuando estalló la crisis. Por lo tanto, está claro de que no se ha disminuido el volumen de operaciones de este mercado de derivados, que es altamente especulativo y que por lo tanto tiene una enorme capacidad de generar problemas de funcionamiento a nivel de toda la economía. En lo que respecta al mercado de divisas, aquí se muestran las cifras de cuánto se comercia en divisas. ¿Ya? En el lado izquierdo es el volumen total que se comercia. Y en el lado derecho es qué monedas son las líneas, qué monedas son las que se comercian. Como cuando uno compra divisas, entrega otra moneda a cambio, cada operación implica dos monedas que se mueven, y por eso el total es 200. No sé si se entiende, ¿no? En una operación son dos monedas, la que yo entrego y la que yo recibo. Entonces aquí está qué porcentaje de 200, qué tanto de 200 corresponde a las distintas monedas. Pero lo que me interesa es la barra, ¿ya? La barra es cuánto ha crecido el mercado de compra-venta de monedas a nivel mundial, ¿ya? Y por supuesto que ha seguido creciendo desde el 2008. Digamos que en el 2008 debe haber estado por aquí y ahora está aproximadamente en el doble, un poco menos del doble, ¿ya? A ver, las cifras que indican la barra son billones de dólares, pero son billones de dólares diarios en operaciones, ¿ya? O sea, es una cifra enorme. Para dar una idea del asunto, son aproximadamente 7 billones y medio al día, billones en español, ¿ya? 7 billones y medio al día las operaciones de compra-venta de divisas, ¿ya? Para tener una idea de qué significa eso, el total del comercio internacional son 32 billones al año y el total de los movimientos de inversión extranjera son 1.5 billones al año. Si sumamos las dos cosas nos da 32 más 1.5, 34, digamos, ¿ya? O sea, en 4 días de operación del mercado cambiario, se intercambia la moneda suficiente para un año de comercio y para un año de movimiento de capitales, ¿ya? En 5 días, digamos, 5 por 7 y medio da un poco más de lo que daba la suma de comercio e inversión, ¿ya? Lo que significa que la mayor parte de las operaciones en el mercado cambiario son especulativas, ¿ya? Son operaciones que no se derivan de una necesidad de comprar moneda extranjera para importar cosas, de comprar moneda extranjera para mover capitales, sino de comprar moneda extranjera para especular, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que tanto el mercado de derivados como el mercado de divisas siguen siendo objetos prioritarios de especulación y siguen teniendo enormes volúmenes de operaciones, y más en general
sigue habiendo un funcionamiento del sistema financiero que tiene una plena capacidad para generar grandes desequilibrios y para generar grandes crisis en el conjunto de la economía mundial. Los organismos internacionales, uno podría hacer una lista de organismos, llevan 15 años a partir del G20 proponiendo estrategias, proponiendo acciones, haciendo informes, haciendo balances, ¿ya? Y sin embargo, la situación básica, que es un sistema financiero con una enorme capacidad de generar crisis, esa situación básica no ha cambiado. Esta es la última de todas. Uno de los grandes problemas, les decía, es lo que se llama la banca en la sombra, o no sé si ven el cursor, las instituciones financieras no bancarias, ¿ya? O sea, los volúmenes de crédito que se mueven sin estar regulados, o por lo menos sin estar regulados como los bancos, y por lo tanto casi sin regulación se mueven. Bueno, las instituciones financieras no bancarias, en términos absolutos, son la línea negra, y el porcentaje que representan respecto de todas las operaciones financieras son las barras. Entonces, la idea es que las barras se miden acá. Cerca de la mitad del total de operaciones financieras son realizadas sin mayor regulación por instituciones financieras que no son bancos, que muchas veces son acuerdos directos entre dos personas, entre dos empresas, de que una presta y la otra recibe, ¿ya? Y por lo tanto es un volumen enorme de operaciones y es una parte muy importante del total del movimiento crediticio a nivel internacional. También en esto, por consiguiente, se mantiene la capacidad de generar crisis del sistema financiero. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los fondos de inversión. Estamos hablando de los llamados inversionistas institucionales, ¿no? Que son agentes económicos que se dedican, muchos de ellos, a especular, ¿ya? Y por lo tanto, que al especular son capaces de derribar economías completas, ¿ya? Está toda la secuencia de crisis que hubo desde la mexicana del 94, la asiática del 98, después la rusa, después la brasileña, después la argentina 2001-2002, en que ese tipo de fugas masivas de capital por parte de los llamados inversionistas institucionales jugaron un papel clave en el estallido de las crisis. Ese papel clave en buena medida todavía pueden jugarlo, a pesar de lo mucho que se ha hablado, de lo que se ha escrito y de lo que supuestamente se ha acordado para tratar de introducir algún nivel razonable de regulación sobre el funcionamiento de las finanzas internacionales. Y esa sería la exposición. Entonces, con eso termino. Gracias. Bueno, gracias, Jaime. Vamos a hacer una ronda de preguntas para que el profesor pueda contestarlas después todas juntas, ¿no? ¿Mejor así? Sí, sí. Bien. Hay algunas que están escritas, no sé si vos podés leer el chat o querés que te lo leamos, A ver, me salgo del... de la presentación. Claro. Y aquí Después está a ver quién quiere Ah, hacer la sí, pregunta. aquí dice que hay 39 en el chat. No, pero no son 39 preguntas, ¿eh? Algunos son saludos, por lo que veo. Son saludos, sí. Buenas Ya, tardes. la primera pregunta que yo veo es una de Oliver que dice, dentro de nuestra perspectiva del análisis del desarrollo del capitalismo, ¿cómo podemos entender esa relación contradictoria entre la expansión del capital con el Estado burgués capitalista tornándose cada día más fuerte y presente, pero con crisis mundiales de este sistema más intensas y frecuentes? Después, una pregunta, ¿de qué forma impacta en el marco general la creación de los BRICS? A ver, ¿quién más?
Tin, 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 tin. Bueno, después Alex dice que siempre ha tenido problemas para entender el capital especulativo. Tal vez tiene bibliografía que nos recomiende para entender este fenómeno. Después Aurora pide la palabra. Levanten la manito. ¿Vieron que hay una manito por ahí? Así los podemos ver. Y mientras tanto le damos la palabra a Aurora para que haga la pregunta. Sí, mi pregunta es, el sistema de endeudamiento, ¿no entraría también en un análisis del sistema especulativo, que significa el endeudamiento externo y la generación de crisis de deuda por este mismo sistema, digamos, que logra que los países, nuestros países, no podamos pagar la deuda? Gracias. Bien. Emilio también tiene la manito levantada. Le agradezco muchísimo, estuvo muy buena, muy interesante su exposición. Mi pregunta es sobre todo en esto de mercados de derivados y los niveles de deuda. ¿Cómo impactan, no, las crisis inmobiliarias y hasta qué punto se pueden llegar a expandirse, ¿no? Digamos, a seguir esta tendencia ad infinitum, si se tienen que reflejar en algún producto, en algún subyacente al final, ¿no? ¿Y cómo es, o sea, qué generaría esto a largo plazo? Bueno, Gracias. Liliana. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buena tarde a todos y todas, buena tarde. Quería consultarte dentro de los puntos que remarcaste en temas de o cuáles son los temas actuales del conflicto internacional, ponías los subsidios agrícolas. Allí en esa misma referías NAMA, que no sé muy bien a qué te hace referencia, porque en Colombia traduce algo propio de comisiones ambientales. Pero en el problema de subsidios agrícolas, que pues, podríamos decir que es el conflicto o el asunto del conflicto, incluso en Colombia, en términos agrarios, en la cuestión agraria, el problema ha sido el uso y la propiedad de la tierra. Poner digamos, resaltar el problema internacional en los subsidios agrícolas por las movilizaciones en Europa, no sé si se condice con el problema en América Latina. Si puedes dar como una mirada al respecto. mm, Bueno, después no veo más manitos, me parece que ya estamos. Y te piden el PowerPoint de la clase, si pueden tener acceso. sí, claro. ¿Cómo no? No hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, creo igual que ya con todas estas tenemos bastantes. Bueno, eh, a ver, de lo que alcancé a notar, bueno, algunas están aquí por escrito. A ver, empezaría con esto del sistema de endeudamiento. A ver, eh, creo que es relativamente conocido lo turbio del proceso a través del cual los países atrasados históricamente se han endeudado, y en particular cómo se endeudaron cuando finalmente estalló la crisis de los años 80. ¿Ya? Hay un alto componente no solo especulativo, sino ilegal en la contratación de deuda de los países atrasados de aquella época, y no me extrañaría que también en épocas posteriores, digamos. Eso por distintos autores está bastante trabajado. Toda la multiplicación de elefantes blancos en América Latina durante los años 70, en un escenario en el cual parecía que el endeudamiento era barato, pero en realidad estaba contratado a tasas variables de interés. Y cuando creció la tasa de interés, por supuesto, los pagos se multiplicaron y no se pudieron hacer. Hay estudios que dicen, bueno, al mismo tiempo que el gobierno se endeudaba, los particulares fugaban capital, por ejemplo. ¿Ya? Hay un libro, no me voy a acordar del autor, es La triste historia de la deuda argentina. Un poco el título suena al libro de García Márquez, de la Cándida Heréndira.
donde se describía, por ejemplo, ese proceso. El gobierno argentino se endeudaba, por inventar algo, pagando tasas del 8%, y para fomentar la actividad productiva traducía ese endeudamiento en préstamos internos a una tasa baja, del 4%, y había gente que tomaba ese préstamo pagando un 4% y se lo llevaba al exterior, por lo cual recibía un 6%. ¿Ya? Entonces el negocio era redondo. Incluso uno puede imaginar que el mismo banco que había prestado al 4%, perdón, que había prestado cobrando el 8%, ahora recibía préstamos pagando el 6%. Entonces, era evidente el negocio y fue relativamente masivo. Esta idea de que mientras el gobierno se endeudaba, los particulares, por supuesto, los que podían hacerlo desde el punto de vista económico, los particulares fugaban capital. Entonces, bueno, todo el proceso de endeudamiento históricamente y en ese momento, yo diría en buena medida probablemente hoy, es un proceso muy turbio. ¿Ya? Les recuerdo que lo que fueron las iniciativas de auditoría de la deuda, sobre todo en Ecuador, que pusieron al descubierto justamente eso. Cuánto de la deuda que se había contratado era ilegítima. ¿Ya? Y en algunos casos ilegal, en legalidad estricta, pero en todo caso ilegítima. Incluso, por ejemplo, cuánto de la deuda contratada por las dictaduras tenía que ser pagada por las democracias, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, y por otro lado está el hecho de que en buena medida, cuando los países atrasados se endeudan, los que siempre salen ganando son los bancos que prestan. Eso es clarísimo en los años 80. En la crisis de la deuda de los años 80, los que perdieron fueron los deudores, los gobiernos, los países y en realidad las poblaciones que tenían que pagar la deuda. Y los que habían prestado de manera irresponsable grandes volúmenes de crédito, perdieron poco y lo perdieron tarde. Empezaron a perder un poco a finales de los 80, con el llamado Plan Brady. ¿Ya? Por lo tanto, sí, todos los procesos de endeudamiento son procesos que han estado preñados de irregularidades, de malos manejos, de riqueza mala vida, etc. Paso a la siguiente. Sí, puede haber una cierta contradicción entre el Estado más fuerte y las crisis peores que nunca, digamos. Pero yo creo que lo que en el fondo hay es un funcionamiento del capitalismo que rebasa ampliamente las capacidades estatales de regulación, las actuales capacidades estatales. Eso se ve claramente en el ámbito financiero. Yo creo que los organismos reguladores, que además de por sí veían disminuidas sus capacidades de regulación, se iban derogando leyes que les permitían algún nivel de regulación. Eso fue muy claro en Estados Unidos. Los organismos reguladores iban por detrás de las innovaciones financieras. Y eso ocurre hasta hoy. ¿Ya? Un ejemplo hoy es las criptomonedas. ¿Ya? Se está empezando a discutir a nivel multilateral la posibilidad de regular las criptomonedas. Algo hay de parte de Europa, ya hay un par de reglamentos, pero las criptomonedas ya llevan décadas. ¿Ya? Entonces, en buena medida, los mecanismos de regulación están sumamente retrasados respecto de la forma de innovación que va adquiriendo el despliegue del capital. Y eso es en buena medida una incapacidad regulatoria estatal. ¿Ya? Entonces, sí creo que hay un escenario mundial en que la regulación estatal, tal como está definida y tal como está ejercida, se vuelve notoriamente ineficaz, tanto de los estados
respecto de su funcionamiento interno del país, como de lo que mencionaba en mi exposición, los organismos multilaterales. ¿Ya? Qué sé yo, los organismos que tienen que ver con las finanzas mundiales no logran atender eso. No sé si algo recuerdan de la crisis que hubo en dos bancos estadounidenses y un banco europeo en marzo del año pasado. Por ejemplo, esa crisis pilló por sorpresa a los mecanismos multilaterales y ahora están revisando de nuevo qué tienen que hacer para evitar ese tipo de crisis, etcétera, etcétera. La banca a la sombra sigue funcionando, los derivados siguen creciendo, el componente especulativo de los mercados de divisas sigue al alza. Y eso después de kilos de documentos, de propuestas, de informes, de balances, etcétera, acerca justamente de esos problemas. Entonces, lo que hay en realidad es un capitalismo que rebasa las capacidades estatales, pero se sigue apoyando en ellas, eso no cabe duda. Bueno, y esto de las crisis inmobiliarias, a ver, la verdad es que la crisis que estalló en el 2008 fue una crisis inmobiliaria, pero podría haber sido una crisis referida a otro tipo de documentos, a otro tipo de activos, ¿ya? Fue en el sector inmobiliario porque fue en ese sector donde los bancos se dedicaron a prestar sin revisar la capacidad de crédito del que recibía el préstamo. Y no la revisaban porque lo que hacían con esa deuda era pasársela a otro banco, ¿ya? Se pusieron de moda los llamados paquetes estructurados, ¿ya? En que un banco mezclaba varios papeles, varios compromisos de pago, los juntaba y los vendía como grupo. Y a algún banco se los compraba con la idea de que le iba a poder vender de nuevo con una ganancia. Y así iban pasando de mano en mano, por más mala que fuera la calidad crediticia de una buena parte de los títulos que formaban ese paquete estructurado. Entonces, bueno, eso llegó a transformarse prácticamente en una cosa cotidiana. ¿Ya? Compro un grupo de papeles que son compromisos de pago y no me preocupo mucho de si detrás de eso efectivamente hay capacidad de pago, porque mi intención es vender el papel con ganancia. Y lo voy pasando de mano en mano. Pensado de esa manera, fue lo inmobiliario, pero podría haber sido cualquier otro sector. Les recuerdo a comienzos del año 2000, las empresas .com, no sé si recuerdan. Ahí fue la crisis de las .com. Empresas que tenían que ver con telecomunicaciones, informática, y que también fueron inflándose los valores de esas empresas en el mercado, sin ninguna referencia a cuánto costaban realmente las empresas. Los papeles que ellas emitían iban subiendo de precio, no porque la empresa fuera muy solvente, sino porque alguien estaba dispuesto a ir pagando cantidades cada vez mayores de esos valores. Estaba dispuesto a comprar con la idea, por supuesto, de vender, que es lo que define a la especulación. Comprar para vender, digamos. Y subsidios agrícolas. Sí, apareció en una de las diapositivas como uno de los problemas de la OMC. ¿Ya? Si hubiera habido más tiempo, le habría dedicado algo a eso, porque el tema de los subsidios que entregan los gobiernos de los países desarrollados a sus agricultores, a eso se refiere el subsidio agrícola, es el mayor problema que viene enfrentando no solo la OMC, sino incluso desde el GATT. La última ronda de negociaciones del GATT fue la ronda Uruguay, del 86 al 94. Y a partir de ahí surge la OMC. Bueno, toda la primera parte de la ronda Uruguay se estancó y casi llegó a ser un fracaso, como está haciendo ahora la ronda de Doha, por el tema agrícola.
¿ya? Ahí el problema de fondo es que los gobiernos entregan enormes subsidios a sus productores agrícolas, los gobiernos de los países desarrollados, lo cual deja totalmente desventaja incluso a los otros países que tienen capacidad de competir con sus productos agrícolas, pero que no pueden competir con productos subsidiados. ¿Ya? Buena parte de los países de América del Sur están en esa situación. ¿Ya? Son productores eficientes de productos agrícolas, pero si tienen que enfrentarse con un producto que tiene un subsidio del 30% del costo, es imposible, digamos. Primero, es imposible penetrar el mercado donde están los productores subsidiados. En segundo lugar, se les dificulta penetrar en terceros mercados porque tienen que competir en esos terceros mercados con lo que exportan los productores que están en los países que subsidian a la producción agrícola. E incluso a veces pierden su propio mercado interno, por lo mismo. En parte eso ha ocurrido en México, por ejemplo, con determinadas variedades del maíz. ¿Ya? El maíz está subsidiado en Estados Unidos, con lo cual México no tiene mayor posibilidad de exportar a Estados Unidos, no tiene mayor posibilidad de exportar a cualquier otro país donde va a tener que competir con el maíz subsidiado estadounidense, e incluso se pierde, disminuye el mercado de maíz para los productores mexicanos dentro de México. Entonces, bueno, ese es todo un problema, ¿ya? Es un problema que no es solo el tema del libre comercio, no es solo el tema de que hay que liberalizar los precios de la producción agrícola y que ganen mejor. Esa es la postura de los países atrasados que pueden competir. Pero hay una postura que en mi opinión es muy importante de los países que no pueden competir. Países cuya producción agrícola no es competitiva. Hasta ahora, si no es competitiva, esa producción agrícola tiene que ser desechada. ¿Ya? Si no es competitiva, traigamos del exterior productos agrícolas más baratos. Y eso yo creo que hay que revisar. De hecho, dentro de la OMC hay algunos grupos, el grupo llamado Grupo de los 40, por ejemplo, que lo que dice no es libre comercio agrícola, que es lo que reclaman los países que sí pueden competir, que sí pueden exportar. Ellos dicen, quitemos a la agricultura del libre comercio. Dejémosla aparte del libre comercio, porque la agricultura y los productos agrícolas son algo más que mercancía. Detrás de la agricultura y de la producción agrícola hay formas de vida, patrones de vida campesinos. Y no podemos, en nombre del libre comercio, desaparecer culturas campesinas y obligarlos a irse a la ciudad o asalariarse o lo que sea. Bueno, así creo que sería eso. ¿Sí? Bueno, ya no hay más preguntas, así que vamos cerrando. Llevamos 1 hora y media. Agradecemos al profesor Jaime Stay por la exposición y por las respuestas. Vamos a seguir en contacto a través del foro, de la actividad que subamos, que volvemos a recordar, va a ser una actividad que englobe la clase primera con el profesor Julio Gambina, esta clase con el profesor Jaime Stay y la próxima clase que va a ser con el profesor Marcelo Carcañolo, donde va a abordar el tema del capital ficticio. Así que, y bueno, vamos a hacer una actividad que englobe las 3 clases. Y bueno, los invitamos a que sigan viendo las clases, leyendo la bibliografía, participando de las actividades que vamos a ir proponiendo. Y por último decir que vamos a subir esta clase a la plataforma para que quienes no se pudieron conectar la puedan ver y quienes estuvieron conectados y quieran repasar la puedan volver a ver. Así que los despido. Jaime, no sé si quieres decir alguna cosa más para cerrar. Solo un detalle. Si te parece, te mando a ti el Power y tú Dale. lo mueves, digamos. Y Ujú. me agradece.